de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder acercarnos a ti a través de la oración. Gracias, Señor, porque es solamente por tu gracia, por tu misericordia, que hoy nos das esa grandísima oportunidad, Señor. Padre, también te agradecemos porque hoy nos da la oportunidad de poder iniciar este curso, Señor. Y, Señor Dios, por eso te suplicamos, por favor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien a través de las Escrituras, Señor, pueda hablar a nuestros corazones. Gracias por mis hermanos y hermanas que disponen este tiempo. Por favor, bendícenos con tu palabra, Señor Dios, y que en todo esto podamos verdaderamente glorificarte a ti, amado Dios. Dependemos de tu Espíritu Santo y rogamos que nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros en esta hermosa hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les damos la bienvenida a este curso titulado La Doctrina de Dios y su Revelación. Ya hemos orado, creo que es fundamental que siempre que nos acercamos a la meditación bíblica, lo hagamos siempre reconociendo en primer lugar esa dependencia que tenemos del Espíritu Santo, ya que en nuestro conocimiento limitado podemos decir que es imposible llegar a reflexionar como bíblicamente lo tenemos que hacer. En este curso, la doctrina de Dios y su revelación, ustedes ya han estado meditando durante esta primera semana sobre algunas lecturas que ya les fueron asignadas, y esta exposición del tema que voy a intentar hacer el día de hoy es meramente un repaso sobre lo que ustedes ya debieron haber leído con anterioridad. Posiblemente en el transcurso de esta exposición usted va a notar, ¿verdad?, que van a haber algunas partes que van a ser muy enfáticas o algunas otras que vamos a ver únicamente de manera general, pero la intención es que usted y yo podamos aprender y retroalimentar en base a lo que estamos ya nosotros estudiando. Está el pasaje de Romanos, capítulo número 1. Es uno de los pasajes que el apóstol Pablo escribe con muchísima claridad, pues es la manera en cómo el Nuevo Testamento tiene un fundamento sobre la revelación que Dios ha hecho ya de sí mismo, ¿verdad? Pero la manera en cómo el ser humano le ha conocido a través de los tiempos. Y si me permite usted, por favor, darle lectura en el versículo 20. Si usted, por favor, tiene ahí a la mano las Escrituras, le invito a que también las pueda abrir. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Así que, versículo 21, note lo que dice. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Este pasaje que el apóstol Pablo cita en su carta a los Romanos nos da de manera hermosa esa expresión en la cual Dios desde el inicio se ha revelado. Y el apóstol Pablo afirma que desde el inicio de la creación Dios lo ha hecho. Así que en este momento no hay excusa para que el hombre pueda negar la existencia de nuestro Dios. El autor a los Hebreos también en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de la manera en cómo es que Dios se ha revelado a la humanidad. Lo ha hecho a través de la creación, lo ha hecho a través de los apóstoles, pero el autor de Hebreos dice que en este tiempo Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio del Hijo. Así es de que en esta ocasión vamos a intentar reflexionar sobre ese Dios que se ha revelado a cada uno de nosotros. Hace un par de meses me obsequiaron un libro llamado Todos somos teólogos. Y el autor de este libro es Charles Sproul. En su prólogo, parte de lo que él dice sobre el contenido de su libro es lo siguiente. Él dice, cada vez que pensamos de una enseñanza bíblica o tratamos de entenderla, estamos sin lugar a dudas ocupándonos en hacer teología. El pasaje que leímos de Romanos 1:20 nos habla cómo es que siempre el hombre, en su insistencia por querer conocer a Dios,
ya sea lo hace de una manera correcta o lo hace de una manera incorrecta. Cada uno de nosotros, cuando tenemos ese acercamiento a las Escrituras, lo hacemos conscientemente o inconscientemente tratando de reflexionar. En esta reflexión, cada uno de nosotros nos damos cuenta que todos de una manera u otra, ¿verdad? Intentamos hacer teología según nuestra perspectiva, según la reflexión que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, existe también tres presuposiciones fundamentales en las que gira cada uno de nuestro estudio cuando nos acercamos a reflexionar en la cuestión de teología. La primera es que cada uno de nosotros entendemos que Dios se ha revelado de manera personal a nosotros. Y esto lo hace en primera instancia a través de la naturaleza. Y la otra presuposición que tenemos es de que a pesar de que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, Dios lo ha hecho también de los apóstoles y de los profetas. Y para esto, pues tenemos ya la compilación tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. La segunda presuposición que nosotros tenemos cuando nos acercamos a estudiar esta revelación es que Dios se ha revelado a sí mismo y lo hace pues de acuerdo a su propio carácter y a su propia naturaleza. La Biblia nos dice entonces que Dios creó un universo, creó un cosmos y que este mismo Dios pues sustenta este mismo universo. Una tercera presuposición, y que es la que vamos a estar viendo durante la próxima semana, es esta. La Biblia también nos habla de que Dios se ha revelado de manera personal y Dios ha revelado su carácter únicamente a través de las Escrituras. Así que para poder iniciar esta primera sesión, es importante que cada uno de los que estamos aquí comencemos a reflexionar sobre lo más básico. Y la pregunta que posiblemente usted se ha llegado a hacer, inclusive en el inicio de esta reflexión que hemos tenido, en el momento que hemos estado hojeando los materiales, los recursos, la pregunta que surge es, ¿qué es teología? La primera parte de este vocablo, ¿verdad? La palabra teos, sencillamente significa algo que tiene que ver con un Dios o con un ser divino. Así que el primer vocablo de la palabra teologías, teos, significa sencillamente Dios o hace alusión a aquello que es divino. La otra parte de la palabra, que es el sufijo, y esta se conoce como ología, viene entonces particularmente de la palabra griega que significa logos, y el logos es efectivamente lo que nosotros encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Hablando de ese Cristo que se hizo carne, aquel logos que vino y se reveló. Así de que la palabra logos sencillamente se refiere a ese conocimiento o esa idea, esa palabra. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la expresión que es teología, lo podemos definir de esta manera. Intentamos conocer la lógica de Dios, intentamos conocer quién es Dios. Pero ante esta definición que estamos nosotros haciendo de manera sencilla, surge otra pregunta. ¿Qué podemos conocer cada uno de nosotros acerca de Dios? De hecho, en el libro de Job, el capítulo 11, versículos 7 al 9, en el primer discurso de Zofar, existe quizás una de las preguntas más desafiantes que este Zofar le hace a Job. Usted recordará que este fue uno de los amigos de Zofar, ¿verdad? Que directamente o indirectamente comenzaban a condenar a Job por la condición en la cual él se encontraba. Pues este Zofar, imagínense lo que dice en la Escritura sobre la existencia de Dios. Y yo quiero, por favor, que usted vaya conmigo ahí a Job, por favor, capítulo 11. Este pasaje que nos relata el autor es un pasaje que a nosotros nos pone verdaderamente a temblar porque es una pregunta difícil en realidad de que la podamos contestar. Job capítulo número 11, versículo 7 en adelante. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? Pregunta él. ¿Quién eres? Es más profundo que un avento. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel o llama a la orden a los tribunales,
¿quién puede detenerlo? Pues el Señor. Versículo 11, sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. Este shofar hace una pregunta: ¿en realidad podrá el hombre llegar a conocer a ese Dios que es todopoderoso? Y ante esta pregunta que hace shofar y que sin lugar a dudas nos desafía a cada uno de nosotros, está una segunda pregunta que me gustaría que usted pueda reflexionar conmigo. Siendo realistas, siendo seres infinitos, siendo seres que sencillamente tenemos un límite en nuestro conocimiento, siendo seres que por la mañana podemos aparecer y por la mañana podemos desaparecer, la pregunta que nos hacemos en esta hora: ¿cómo es que nosotros podemos llegar a conocer a un Dios que es todopoderoso? Somos finitos, Dios es infinito. Somos personas que tenemos un límite, Dios es todopoderoso. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Y esto es precisamente de lo que trata nuestro curso. Intentamos reflexionar sobre las doctrinas de Dios, sobre la misma persona de Dios. Al hacer estas preguntas, entonces, inconscientemente revelamos que cada uno de nosotros inevitablemente somos seres espirituales o seres religiosos que intentamos conocer lo divino. Ante esto, entonces, cada uno de nosotros podemos asumir que de una u otra manera el ser humano intenta conocer a Dios. Y lo hace precisamente desde esta premisa: el ser humano por naturaleza es religioso. Ahora bien, como seres espirituales, entonces, la religión, podemos decir entonces, que controla desde una perspectiva los pensamientos del ser humano, pero también controla los sentimientos y las emociones en muchísimas de las ocasiones. Y ante esto surge una segunda pregunta: ¿cómo es posible llegar a conocer a Dios? Ya dijimos que conocer a Dios es algo complicado, según lo que expresa el autor en el libro de Job. Pero la pregunta es: ¿qué podemos conocer de él? Y esta pregunta, entonces, apela precisamente al hecho de que el ser humano es dentro de sí una persona religiosa. Y la religión que en algún momento se ha llegado a profesar en todo el universo, en todo el mundo, usted y yo conocemos y sabemos, ¿verdad?, que hay infinidad de deidades, entre comillas, ¿no? Y el hombre en su desesperación intenta y se pregunta acerca de cómo es que puede llegar a conocer esas deidades. Sin embargo, para la mente cristiana, para la mente bíblica, entendemos que únicamente la Biblia es la forma, la manera y el medio en la cual el ser humano, el hombre, puede llegar a conocer y puede llegar a tener un conocimiento correcto y veraz de lo que es la religión y por consiguiente un conocimiento veraz de lo que es Dios. Es solamente entonces las Escrituras o la Biblia la que de alguna manera a cada uno de nosotros nos presenta, ¿verdad?, esas respuestas contundentes, ya que esta clase de conocimiento que en algún momento el ser humano intenta llegar a tener acerca de Dios, independientemente de la religión que uno pueda profesar, sencillamente nos damos cuenta que es muy limitado. Esta palabra religión es definida de una manera muy sencilla, ¿no? Y esto es traducido de la palabra latina relegere. Y esta expresión, la palabra religión, sencillamente se define como observar cuidadosamente, atender o repetir cuidadosamente. Y este observar cuidadosamente en el Nuevo Testamento se refiere ya a una cuestión en la que el creyente, el cristiano, ha llegado a observar, ha llegado a leer, ha llegado a observar cuidadosamente, y esto es precisamente la religión, conociendo a Dios a través de la fe. Usted recordará que cuando la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, se refiere al término fe, se refiere precisamente a esa actitud o a esa cuestión de relación entre el ser humano y entre Dios, el ser humano como creación y Dios entonces como ese creador. Ahora, es por este medio, por esta fe, por este observar cuidadosamente, que cada uno de nosotros entonces creemos el testimonio de Dios, un testimonio que nosotros hemos creído y hemos escuchado a través de palabras, de lo que está escrito, y esto en definitiva nosotros creemos que es algo
verdadero o esto que es algo correcto. Ahora, intenté explicar en primera instancia que en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra religión con el término fe, porque en el Antiguo Testamento es algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, la palabra religión, dentro de un contexto pagano, siempre estaba caracterizado por ese miedo o por ese terror a la deidad. Sin embargo, para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, esa religión es sencillamente definida como el temor al Señor. Como decía hace un momento, no es un temor caracterizado por el terror, ni por el miedo, ni mucho menos por el pavor, sino que es un temor de reverencia a ese Dios. Ustedes pudieron notar que en la lectura que hemos estado analizando de Berkov, él define la religión de una manera muy sencilla. Me gustaría leer textualmente lo que él dice en este párrafo. Dice: definimos la religión como una relación hacia Dios, la cual es espiritual, consciente y voluntaria, y que se manifiesta a sí misma en todos los aspectos de la vida, particularmente en ciertos actos de adoración. Esa definición de Berkov menciona algo interesante. La religión tiene que ver con una relación hacia Dios, es decir, con una comunicación hacia Dios, hacia ese ser supremo. Para algunos intérpretes, ya dentro de un contexto general en lo que se refiere a la reflexión teológica, la religión tiene su origen para muchos en la voluntad, en los sentimientos o en el intelecto del ser humano, ¿sí? No está sencillamente refiriéndose o no hace alusión a lo que veíamos tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tiene que ver con una cuestión de temor, en el Nuevo Testamento tiene que ver con una cuestión de fe. Es interesante que para muchos autores, muchos teólogos, tristemente el día de hoy, la cuestión de religión tiene que ver con un asunto de voluntad, de sentimientos o de intelecto. El hombre es quien tiene la voluntad para buscar a Dios. El hombre en su dependencia, en sus sentimientos, él se acerca a Dios, ¿no? Muchas de las ocasiones afirman también que el intelecto del ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre ese Dios, ¿no? Y aunque esto en cierto sentido es verdad, pero sabemos que es una reflexión mínima sobre lo que se puede conocer acerca de Dios desde una perspectiva de reflexión intelectual. Sin embargo, la perspectiva bíblica nos habla acerca de cómo es que nace o dónde es que se encuentra la religión. Y es que en el libro también que hemos estado nosotros analizando, ¿verdad? Para ver la sede de la religión, el origen de la religión es entonces donde se nace, y esto es en el corazón. Ahí es donde se origina. De hecho, parte de esto, y creo que es un pasaje paralelo que nosotros podemos usar durante el transcurso de este curso, es lo que el autor de Proverbios expresa en el capítulo 4, versículo 23, y él lo dice de una manera sencilla. Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este toma el rumbo tu vida, ¿no? Así que podemos de manera inicial y de manera panorámica decir que la sede de la religión se origina en el corazón del ser humano. Ahora bien, si afirmamos que el ser humano entonces por naturaleza es un ser religioso, surge nuevamente otra pregunta, y es interesante que usted se va a dar cuenta que parte de nuestro curso se va a estar refiriendo a eso. Intentamos conocer a Dios, entonces intentamos reflexionar, y esto lo hacemos a través de las preguntas. La siguiente pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿dónde se origina entonces la religión? ¿Dónde se originó la religión? Hay quienes afirman que, aunque si bien es cierto, esa religión nace particularmente o se origina en el corazón del ser humano, hay quienes afirman que esta religión, ¿verdad?, tomó muchísimo poder, tomó muchísima fuerza a través de la influencia, a través de la avidez de diferentes grupos o de diferentes sectores sociales. Para algunos afirman que la religión sencillamente es el resultado de las artimañas y la influencia del clero o de los sacerdotes, ¿no? De esta astucia que, por otra parte, los gobernantes han utilizado tratando de minimizar el poder, ¿verdad?, de la comunidad y tratando de influenciar o de infundir ese temor, ¿no? Para algunos otros,
El origen de la religión nace entonces en una cuestión de una esfera espiritual, y esto es lo que para muchos definen como el culto fetichista, ¿no? Darle cierto valor a ciertos artículos, a ciertas cosas, ¿no? Para algunos otros, la religión se origina entonces también en una cuestión de un culto que se realiza a los espíritus. Para otros tantos, la religión se origina en los antepasados que desde tiempos antiguos rendían un culto o una reverencia a la naturaleza, ¿no? Ahora, ante todo esto que nosotros podemos conocer o podemos de alguna manera saber sobre lo que los demás afirman sobre el origen de la religión, ninguna de estas suposiciones puede llegar a afirmar en realidad el origen de la religión. Y es que las escrituras son claras al afirmar que solamente Dios puede explicarnos qué se trata acerca del tema de la religión. Es solamente Dios quien nos puede explicar acerca de ese mismo Dios, y que lo conocemos a través de las escrituras, lo vamos a ver más adelante, pero que es ese mismo Dios entonces quien puede explicar y quien puede conocer, quien puede darse a conocer a sí mismo. Recordemos que una de las preguntas que hacíamos al inicio, ¿no?, es la pregunta que hace Sofar en el libro de Job. Él preguntaba, ¿puede adentrarse el hombre en los misterios de Dios o alcanzar, él decía, la perfección del Todopoderoso? Ahora, ya que el ser humano no puede por sus propios méritos descubrir y conocer a este Dios, fue necesario, y esto es una premisa importante y de suma importancia para nuestro estudio, fue necesario que Dios se revelara a sí mismo. Decimos que sin esta autorrevelación divina, no una autorrevelación humana, no una presuposición, no, esta autorrevelación que Dios hace de sí mismo está absolutamente identificada como el único medio para que el ser humano, en su necesidad religiosa, en su necesidad espiritual, pueda llegar a conocer a ese Dios que es todopoderoso. Pero incluso esta autorrevelación de Dios no hubiera garantizado entonces el establecimiento de una relación religiosa si Dios no hubiese dotado al ser humano con la capacidad para poder entender y para poder reaccionar frente a esta autorrevelación. Así que no solamente es el hecho que Dios se reveló, no solamente el hecho que es una autorrevelación de quién es Dios, sino el hecho es que Dios capacitó al ser humano para que el hombre, en este caso, el hombre restaurado, el hombre que ahora ha tenido una nueva identidad en Cristo Jesús, pueda llegar a comprender esta revelación y esta religión de parte de Dios, este conocimiento que se tiene de él. La religión, entonces, podemos decir que se encuentra incorporada, entonces, en la misma naturaleza del ser humano. Dios hizo al ser humano un ser religioso. No le fue impuesta a fuerza esa perspectiva de ser un hombre o una mujer religiosa. Por naturaleza, el hombre fue creado con una necesidad de lo divino, de conocer a un ser supremo. Ahora, debido a que el ser humano entonces fue creado de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios, el ser humano entonces tiene esa capacidad innata, ¿verdad?, de poder recibir y también de poder reflexionar y valorar esa autorrevelación de parte de Dios. Podemos decir entonces que solamente bajo la influencia de la revelación especial, lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios se revela al ser humano y le hace consciente de su condición, de una condición de pecado. Al menos en esta primera parte o este primer bloque que quiero ir concluyendo, podemos ir resumiendo de la siguiente manera. El ser humano por naturaleza es un ser religioso y evidencia una necesidad de poder conocer a ese Dios. Ese Dios, el cual se ha revelado en la actualidad, puede llegar a ser conocido para con la humanidad. Y la pregunta que nos hacemos es, siendo seres finitos, seres que tenemos un límite, siendo seres que sencillamente no podemos ni siquiera llegar a reflexionar sobre nuestra propia persona, no podemos tener una reflexión en realidad contundente sobre lo que somos. Siendo finitos,
¿Qué podemos llegar a conocer acerca de un Dios que es todopoderoso entonces? Y la respuesta ante esto es que en realidad sí podemos llegar a conocer a un Dios que es todopoderoso. Podemos llegar a conocer a un Dios que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Y si bien es cierto que podemos llegar a conocer a un Dios que es todopoderoso, también es cierto que podemos llegar a conocer a un Dios desde la perspectiva en la cual Él quiere que nosotros le conozcamos, ¿no? No podemos llegar a conocer algo acerca de Dios que Él no ha revelado a nuestras vidas. Así que el intelecto humano, en nuestra reflexión humana, en lo que nosotros intentamos reflexionar sobre Dios, somos incapaces de comprender la totalidad de ese Dios. Somos incapaces verdaderamente de descubrir en su totalidad el velo, de estudiar a profundidad la persona de Dios, porque solamente el mismo Espíritu de Dios es quien lo puede hacer. El apóstol Pablo afirma en su carta a los Corintios, el capítulo número 2, el versículo 10, el apóstol Pablo, afirma y dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, ¿no? Y note lo que dice el pasaje: pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Así que lo que nosotros conocemos de Dios es sencillamente lo que el mismo Espíritu de Dios nos ha revelado, pues ese mismo Espíritu de Dios lo examina todo y dice hasta las profundidades de Dios. Así que la pregunta nuevamente es: ¿podrá el hombre finito llegar a conocer a un Dios infinito? La respuesta es sí, en base a lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo. Ahora entonces, como seres humanos, tenemos un conocimiento que es limitado de Dios. Conocemos a Dios una mínima parte de lo que Él en realidad es. Dicho conocimiento entonces puede adquirirse solamente a través de los medios o las formas en los que Dios ha decidido y ha determinado revelarse a la humanidad, ¿no? La primera de ellas, podemos decir que Dios se revela de manera general. La segunda de ellas es: Dios se revela de manera especial. Y si me permite, me gustaría de manera breve y corta tratar de resumir a lo que se refiere la revelación general. Esta revelación general de la cual estamos hablando radica entonces en el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación, de todo lo que nuestros ojos pueden ver y evidentemente a través de la creación del ser humano. Esta revelación entonces se dirige al ser humano, el cual es considerado simplemente como una criatura de Dios, no es parte de la creación que Dios ha puesto en el universo. Es parte de esa criatura que sí, en efecto, está evidenciando la gloria de Dios, pero que finalmente es ese Dios quien se ha revelado de manera general. Si me acompañan, por favor, allí en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo número 1, versículo número 1 y 2. Dice el pasaje muy conocido: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Este pasaje de Génesis capítulo número 1 da una pequeña introducción sobre la manera en la cual Dios de manera general se está revelando a la humanidad. Ahí mismo en el capítulo número 1, versículo 27, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios creó al hombre y a la mujer. Esta primera manera en la cual Dios se revela tiene que ver entonces con lo general o lo que Él ha determinado dar a conocer a la humanidad. El Salmos, por favor, capítulo 19, versículo 1 al 4, de una manera puntual nos habla sobre esta revelación general que Dios hace de sí mismo. Esta revelación que, sin lugar a dudas, está evidenciando y está dando a conocer acerca de la existencia de un ser que es supremo. Note lo que dice capítulo 19, versículo 1 y 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la grandeza de sus manos. Día tras día no cesa de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye.
Sin embargo, su mensaje, se ha difundido por toda la tierra y las palabras por todo el mundo. Esta revelación general que Dios hace de sí mismo, aun cuando es verdad que Dios puede llegar a ser conocido en parte por medio de esta forma general, si podemos utilizar la expresión, de esta manera en la cual Dios da a conocer algo de lo que Él en realidad es, pero no en su totalidad. Nos damos cuenta que esta revelación no es suficiente para que el hombre en realidad pueda llegar a conocer a Dios. Y es que esto sencillamente es el resultado de lo que conocemos ya en el mismo relato del libro de Génesis como el pecado original. La naturaleza del ser humano fue constituida pecaminosa después de que Adán y Eva pecaron delante de Dios. Ahora, aunque Dios entonces de manera general se había revelado a la humanidad y lo hizo de una manera perfecta, pero después de la caída, después de este pecado original, el ser humano ha distorsionado esta revelación general. El ser humano ha intentado una y otra vez llegar a conocer a este Dios desde lo general, pero no desde lo particular, desde las Escrituras. El pecado, entonces, nos damos cuenta que ha afectado absolutamente a toda la creación. Y esto, sencillamente, pues es el resultado de la caída que el ser humano tuvo, de esa relación que tenía para con ese Dios. La corrupción, entendemos que entró en el ser humano, afectó la hermosura de ese Dios, la pureza que el hombre debía entender y conocer acerca de ese Dios. Por esta razón decimos que es posible afirmar que, si bien es cierto, la revelación general nos proporciona un conocimiento general de Dios, también afirmamos que esta revelación no proporciona completamente un conocimiento definido de quién es Dios y, en definitiva, no revela cuestiones espirituales. Por otra parte, decimos que la revelación general es totalmente, entonces, insuficiente como para que el ser humano pueda llegar a entender verdaderamente quién es Dios. Podemos recibir la revelación general, es claro, es cierto, no podemos negar, Dios se ha revelado de esta manera, pero podemos también decir que la bondad, la sabiduría de Dios, el mismo poder de Dios no puede ser conocido en su totalidad desde esta perspectiva. El autor de Hechos capítulo número 4, versículo número 12 nos dice que solamente en Cristo hay salvación para el pecador. Dice, porque en ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, dice la Escritura, únicamente a ese Hijo, para que, hablando de Cristo Jesús, para que ante Él cada uno de nosotros podamos ser salvos. Así que esta revelación general que Dios hace de sí mismo, podemos decir que no es suficiente para que el hombre pueda llegar a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Y como resultado, si el hombre no tiene un conocimiento de quién es Dios, aun cuando el hombre tenga la necesidad espiritual de conocerle, este hombre sencillamente llega a una perdición y a una condenación eterna. Por eso decimos que la revelación general no nos enseña acerca de la gracia y de la salvación. La revelación general no nos habla acerca del perdón del pecado, ni mucho menos nos habla acerca de esa redención. Por lo tanto, no se puede el pecador liberar entonces de la esclavitud en la cual se encuentra. Esto es únicamente, ahora en segunda parte, a través de la revelación especial. Dios se revela de una manera especial para con sus hijos. Ahora, esta revelación especial, entonces, decimos, pasa de lo general ahora a lo particular. Dios se revela a sus hijos. Y esta revelación podemos decir que radica entonces en primera instancia en la obra redentora de Dios. Y esta revelación se dirige al ser humano, escuche bien, estando en su condición caída, en su condición de pecador. Y esta entonces revelación se adapta a las necesidades espirituales, a las necesidades morales que el ser humano puede llegar a tener en su condición de caída. Y esta revelación tiene un propósito. El propósito es conducir al pecador a Dios. Es decir, esta revelación tiene el propósito, esta revelación especial tiene el propósito de conducir al pecador a Cristo Jesús para poder encontrar salvación.
Esta revelación también decimos que no es como lo que en algún momento, ¿verdad?, la gente llega a pensar y a comprender. ¿Cómo puedes tú en realidad llegar a conocer algo que no puedes ver? ¿Cómo puedes tú llegar a conocer algo que ni siquiera puedes palpar o que ni siquiera puedes llegar a conocer o a tocar? Note lo que dice en el libro de Hebreos capítulo número 1. Es un pasaje que de verdad a cada uno de nosotros nos debe alentar porque es la manera especial en la cual Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Me gustaría que usted pueda con más detenimiento analizar estos pasajes, que es del versículo número 1 al versículo número 12, pero el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas y de diversas maneras a nuestros antepasados. Y note lo que dice: habló por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Y aquí hay dos evidencias en la cual, número uno, Dios se ha revelado. Lo hace a través del Hijo, lo ha hecho a través de los profetas, a través de nuestros antepasados, pero ahora lo hace a través del Hijo. La última parte del versículo dice: ese Hijo quien creó el universo, ¿no? Ese Hijo que en un inicio se reveló de manera general a través de la creación. Ahora, volvemos a este punto. A raíz del pecado original, a raíz del mismo pecado que en este momento sigue atormentando a la humanidad, la revelación general de Dios fue oscurecida y corrompió entonces todo absolutamente el conocimiento que podíamos llegar a tener acerca de Dios. Pero la revelación especial entonces hace algo que es importante y fundamental para nuestra vida. La revelación especial da a conocer a ese Dios, da a conocer a ese Salvador y da a conocer a cada uno de nosotros la condición en la cual nos encontramos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se reveló, de manera especial a la humanidad y lo hizo a través de diferentes medios o de diferentes formas. Y esto es lo que es parte de la asignación que ustedes tienen en el foro, ¿no? De cómo es que podemos en la actualidad llegar a considerar la revelación de parte de Dios. La primera forma en la cual Dios se revela en el Antiguo Testamento, Él lo hace a través de manifestaciones visibles, ¿no? Eso es lo que se conoce como teofanías. Dios se revela de una manera visible, ¿no? En el Antiguo Testamento, Él lo hizo de diferentes maneras. Ustedes recordarán cuando Dios se le revela a un Moisés, cuando Dios posteriormente llama a Moisés a través de esa zarza y le dice que vaya, ¿verdad?, y que libere a Israel. Dios ya en el transcurso de esa liberación se revela a Israel a través de una nube, a través de una columna de fuego. Además, Dios se ha revelado en el caso, por ejemplo, del pasaje del primer libro de Reyes, cuando dice que Elías está huyendo de Jezabel. Dice que Dios se le revela a él, ¿no? Se manifiesta a él a través de un sonido apacible, ¿no? De un murmullo, susurro. Así es de que la primera manera en la cual Dios se ha revelado de manera especial en las Escrituras es a través de manifestaciones visibles acerca de ese Dios, ¿no? Una segunda manera que nosotros podemos identificar en cómo Dios se ha revelado, Él lo ha hecho a través de comunicaciones directas, ¿no? Dios comunicó de varias maneras su pensamiento y su voluntad a los seres humanos. En ocasiones Él hablaba en voz alta, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo número 16, después de que Dios pone al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén, Él les da ciertas indicaciones y eso lo hace de una manera directa, de una forma audible, que ellos pueden escuchar. Versículo 26 de Génesis capítulo 2 dice: pero el Señor Dios le advirtió, es decir, el Señor Dios le habló, se le reveló de manera directa, se comunicó con él de manera directa y de manera especial y le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Dios habla a cada uno en el transcurso del Antiguo Testamento a sus profetas. Sus profetas escuchaban y sus profetas obedecían, ¿no?
Recuerde usted cuando el profeta hablaba, mayormente una de las expresiones que ellos decían es Jehová Dios ha dicho, ¿no? Es decir, Jehová Dios se ha comunicado directamente y él ha hablado o él ha dicho, ¿no? Una tercera manera en la cual nosotros podemos conocer que Dios se ha revelado entonces a la humanidad en el Antiguo Testamento es a través de los sueños y a través de las revelaciones. Esto era algo muy común. Usted recordará, por ejemplo, el pasaje de Jueces, donde dice que Gedeón, ¿verdad?, pudo llegar a derrotar a los amalecitas. Gedeón escuchó el sueño que el ejército contrario, que los madianitas, perdón, tenían. Y ese sueño que él escuchó de parte de los enemigos, el pasaje dice, entonces Gedeón se acercó sigilosamente cuando un hombre contaba un sueño a su compañero. Este sueño decía lo siguiente: tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada, venía rodando cuenta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando lo golpeaba una carpa, lo volteaba y la aplastaba, ¿no? Dios se revela en el Antiguo Testamento, a sus hijos, pero también se revela según sus propósitos, en este caso del libro de Jueces, aún a los enemigos para cumplir ese propósito, ¿no? Ahora, Dios se ha revelado entonces, insisto, a través de teofanías, de ciertas manifestaciones. Dios se ha revelado a través de una comunicación directa. Dios se ha revelado también a través de los sueños que ya hemos visto de una manera rápida y sencilla. Una cuarta manera en la cual Dios se ha revelado, y esto es algo en lo que también afirman las Escrituras, es que Dios se revela de manera milagrosa, ¿no? Según las Escrituras, Dios se revela por medio de esta forma o de este medio. Es importante que nosotros estudiemos ahora desde esta perspectiva los milagros desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva, desde una óptica en la cual puedan ser entendidos de manera correcta. Si bien es cierto que los milagros llegan a generar asombro, esto no equivale entonces a los supuestos milagros de las religiones no cristianas, ¿no? Aquellos prodigios, aquellas señales que mucha gente amadora de sí misma o mucha gente contraria a los propósitos de Dios finalmente llega a hacerla. Los milagros son sobre todo esas manifestaciones de ese poder especial de Dios, ¿no? Si Dios se revela de manera especial, esta es una forma en la cual lo hace. Estos milagros nos muestran la presencia especial de ese Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces sirven para simbolizar verdades espirituales o condiciones espirituales en la vida del ser humano. El conocimiento, ya casi para finalizar, de la revelación especial es un conocimiento que es concreto, ¿no? No, si decimos que Dios se ha revelado de manera especial, nosotros no podemos divagar diciendo que Dios en esa revelación especial, Él lo hace de muchísimas formas, de una manera abstracta, de una manera en la cual no podemos entender. No, la revelación especial es concreta y es reveladora. En primera instancia, la revelación especial es una revelación de redención, de salvación y de perdón. La revelación especial no tiene entonces como fin comunicar al ser humano tan solamente un conocimiento general de Dios, como lo hace a través de la creación misma, sino que esta revelación especial, caracterizada por la redención, sirve para revelarle al ser humano un plan de salvación. Un plan de salvación que, insisto, llega a conocerse únicamente a través de la persona de Cristo Jesús, dándole vida eterna y perdón de sus pecados. Esta es una revelación que renueva la mente del ser humano, es una revelación que ilumina el entendimiento, ¿verdad? Y que lo inclina en definitiva a poder llegar a conocer la voluntad especial de Dios, esa voluntad que Dios demanda para el ser humano. Esta misma revelación especial es una revelación de hechos y de palabras. Esta revelación especial, caracterizada por hechos y por las palabras, es revelada una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de dichos, pero también Dios hablaba a través de hechos. Esta revelación de Dios no consiste entonces exclusivamente en palabras de doctrina, en un conocimiento
pragmático acerca de la divinidad, no, en ningún sentido, no se refiere únicamente a un conocimiento intelectual. Dios también se revela aún a través de hechos y de palabras, y lo hizo en la nación de Israel, ¿no? Eso es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, es una revelación entonces que siempre tiene como propósito dar a conocer al ser humano la condición caída en la cual se encuentra. Por consiguiente, podemos culminar y podemos decir en esta última sección, si Dios, si bien es cierto, se ha revelado de manera general y de manera especial a la humanidad, entendemos que la primera de estas no le hace al hombre consciente de su pecado. La segunda de estas sí le concientiza de la situación caída en la cual se encuentra. En la siguiente sesión, si Dios nos concede la vida, vamos a entender y a reflexionar sobre el hecho de que Dios se revela de manera especial únicamente por las Escrituras. En este tiempo, adelantando un poquito sobre esto, no podemos decir que Dios sigue revelándose de una u otra manera, sino a las Escrituras tendríamos que añadirle nuevas y más revelaciones, ¿no? Vamos a terminar con esta primera sesión rogándole a Dios que lo que Él nos ha permitido conocer de sí mismo sea eso que a nosotros nos impulse y nos motive para depender siempre de su Espíritu Santo, de las Escrituras, en nuestro conocimiento de Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias porque desde el inicio de la creación, Señor, tú te has revelado a la humanidad, Señor. Gracias porque también, Señor Dios, lo has hecho de una manera hermosa, de una manera especial y particular, Señor Dios. Hoy te suplicamos que ese conocimiento que nosotros podemos tener acerca de ti, Señor, sea un conocimiento que sea caracterizado por el temor, por la reverencia solamente a ti, Señor. Reconocemos que como seres finitos, Señor Dios, somos incapaces. Somos incapaces de llegar a conocer, de llegar a reflexionar lo suficiente sobre un Dios que es infinito. Pero te damos muchísimas gracias porque es tu Espíritu Santo, es tu amado Hijo Jesucristo, Señor Dios, quien nos insta y nos ayuda a perseverar en ese conocimiento que podemos tener acerca de ti. Hoy todo esto que pedimos lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor.